Muy buenos días, soy Manuel Ignacio Serrano Restrepo, el Halcón, marcando territorio, y este es, como siempre, su programa con sello personal. En el día de hoy he querido traer a una invitada especial. Considero que está constituida de una buena madera, una guía que va a ser importante para el alma y el espíritu, para saber cuál es el camino a seguir y así no navegar entre dudas. Marina Pérez de Bonilla, profeta y conferencista tanto a nivel nacional como internacional. Que el sol te abrace en el día de hoy. Gracias. Es una bendición poder llegar a cada televidente con una palabra fresca, ungida, y de verdad son los últimos tiempos y tenemos que estar preparados en el Señor, porque dice la palabra de qué le sirve al hombre si ganare todo y perdiere su alma. La estructura piramidal debe ser importante, ¿o no? Me refiero, las jerarquías ayudan a conservar el orden. ¿Qué opinas? Bueno, en cuanto a las jerarquías, si nosotros tenemos a un rey soberano, el creador, el Dios del universo, y tenemos también al Señor Jesucristo, y como nuestro guía espiritual aquí en la tierra está el Espíritu Santo, al cual recibimos, y Él es el que nos conduce a toda la verdad. Pero también tenemos jerarquías aquí en lo terrenal, en el mundo visible, como es el ser pastoreados, el congregarnos, el buscar de Dios y poder tener una guía como es ese pastoreo. Quisiera que abrieses el libro de tu vida y aclarases un poco al aire, porque a veces suele malinterpretarse esa palabra, profeta. Esbózanos esas letras bien entendidas. Bueno, si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que siempre hubo voces proféticas. Encontramos el profeta Nehemías, el profeta Esdras, Isaías, tremendo profeta de Dios, y ellos tenían al Espíritu Santo. Tenían la voz de Dios. Dios les decía, tienen que hablar al pueblo, tienen que decirle esto, venía la voz directa de Dios. En la actualidad nosotros, al ser templo del Dios viviente, al tener al Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo entre nosotros, tenemos la divinidad, y esa divinidad está en un cuerpo humano que en un momento, cuando Él quiera y le plazca, puede tomar nuestra boca para hablar una palabra en un momento determinado. Dice la palabra de Dios que el pueblo sin la profecía se puede descarriar. Necesitamos de la voz profética, necesitamos de que se levanten los profetas, porque es un ministerio, son 5 ministerios. Están los apóstoles, los maestros, los profetas, los evangelistas, y en estos últimos tiempos estamos clamando al Señor para que se active el ministerio profético. El ministerio profético, lógicamente, tiene una capacitación de parte del Espíritu, porque tiene que equiparse la palabra, activar los dones. No es decir, me levanté como profeta, no. Se necesitaron, en este caso yo ya llevo 20 años en el área espiritual, trabajando en esta área. Entonces tuve un tiempo de preparación a todo nivel. Y en ese tiempo de preparación, lógicamente, se activó el don profético con el cual Dios me usa para la congregación, con las vidas, en las reuniones, en que esté como Dios lo quiera usar. Debemos darle entonces escucha y abrirle un sendero grande al eco del alma y del espíritu, al que muchas veces le interponemos un muro que no es deseable. Ese muro se ha levantado últimamente en la humanidad porque han venido falsos profetas y hablan y no es de parte de Dios.
tal vez personas que participaron en el ocultismo y de un momento a otro tal vez se convirtieron al cristianismo entre comillas y no tuvieron una liberación de su alma, de su espíritu, entonces vienen con un don profético que no procede de Dios. Entonces por eso la persona no cree en el don profético porque hay falsas profecías y la palabra lo dice. ¿Qué tan filoso puede ser el cuchillo de la religión? Y cuando te pregunto esto me refiero a que suele darse porque es mal manejada o interpretada de una forma nefasta en múltiples ocasiones. Bueno, la religión es el cumplimiento de costumbres, de tradiciones. Bueno, la religión puede llevar al paganismo. Encontramos allí que el apóstol Santiago en la Biblia dice que una religión donde hay infracciones, hay pecado, nos lleva a que es una religión vana, de nada sirve, porque también el Señor habla a través de su palabra, dice que son sepulcros blanqueados, muy hermosos por fuera, pero sucios por dentro. Entonces, la religión nos lleva a estar pecando. Es como cuando en el matrimonio se cae en la rutina, el matrimonio se viene abajo, se desbarata. Pero qué lindo que rompamos con la religión. ¿Cuál es la astilla que debemos eliminar de nuestros cuerpos, de nuestras almas, de lo más profundo de nuestros seres, Marina? Es el ego. El ego es el que últimamente no permite acercarnos a Dios. Y hay que romper con el ego. El egocentrismo son las personas centradas en sí mismo. Es lo que yo quiero hacer, busco a Dios a mi manera. Dice la palabra, dice en Romanos 12, que nosotros abramos nuestro entendimiento para conocer la perfecta y buena voluntad de Dios. Y para eso tenemos que estar atentos a la voz de Dios, tenemos que entrar en el conocimiento de la poderosa verdad que es su palabra. Entonces, yo diría que sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Él nos demostró humildad. Él decía, yo no puedo hacer nada si el Padre no me dirige. Él decía, esta doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Que nosotros podamos decir, no es lo que yo quiera hacer, es lo que el Padre quiera. Porque para eso nos dejó un modelo de oración, el Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Los clavos ardiendo suelen ser el final de un camino y el inicio de otro. Es decir, todo fondo es una oportunidad para rehacerse. Sí, hay veces el Señor permite que el ser humano toque fondo para que vea la grandeza de Él. El único que puede sacarlo del hoyo en que se encuentra, llámese pobreza espiritual, muerte espiritual, enfermedades, conflictos en la familia. Encontramos una sociedad que está enferma por la falta de Dios, por la falta del conocimiento, por estar en la ignorancia. Entonces, el único que nos puede sacar de un fondo es el Señor, es el conocimiento de la verdad, porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Me estás diciendo que es la mejor de todas las aguas para beber y estoy de acuerdo contigo. Pulcra 100%. ¿O no? Sí, claro. Hoy en día las personas religiosas simplemente dice la palabra que viene el agua sino hasta los tobillos y no quieren que suba el agua, que suba a las rodillas, que suba a sus lomos, que suba comenzar a nadar en esas aguas. Que nos cubra esa agua de bendición. Que nos cubra para poder tener un cambio, para poder tener una transformación. Entonces, dentro de la misma iglesia cristiana ha entrado la religiosidad y hay que romper con esto, porque es el sistema babilónico que quiere entrar en la iglesia y es llevarnos a los rudimentos del mundo, a caer nuevamente en la religión, y no es lo que el Señor quiere, porque el Señor Jesucristo no es religión. Él vino a traer un cambio, transformación, renovación.
nos sacó de muerte a vida. Mano firme, principios claros y el poder tener los ojos bien abiertos, ¿no? Creo que serían 3 rocas que no nos harían el más mínimo daño. Estamos faltas de ellas. Marina, ¿cómo reutilizar bien ese bolígrafo para no estropear el papel que cada uno de nosotros tiene que ejercer en esta vida? Bueno, necesitamos romper con toda la contaminación que viene en nuestro ADN, que viene a nivel generacional. Dice que desde la primera hasta la 4ª generación ese ADN viene contaminado. Y la única forma de romper con esto es creyéndole a Dios que Él puede cambiar tu ADN y que permitir que el ADN del Señor Jesucristo esté en tu vida. Y cuando llegue ese ADN de lo alto, lógicamente va a limpiar nuestra alma, la va a desparasitar, la va a descontaminar, y así mismo el espíritu también, que es la parte donde está la conciencia, la intuición espiritual y la parte de la adoración. Un espíritu que hoy en día religioso lo lleva a tener diferentes ídolos. Y aún dentro del cristianismo ya no puede ser ídolos de yeso o de madera o de plata o de oro. Con pies de barro. Sí, sino ya pueden ser ídolos humanos. Idolatría por el esposo, por el hijo, por el nieto, por la casa, por el carro, por cosas materiales. Entonces hay que hacer un rompimiento en la parte espiritual y también rompimiento almático, porque sabemos que si el alma y el espíritu están contaminados, van a traer enfermedades psicosomáticas, psiquis, mente, somático, cuerpo, y por eso vemos estas clínicas de reposo llenas de enfermos mentales. Honro la soledad para sentirme acompañado. En cuanto a ese pensamiento es muy hermoso. ¿Por qué honrar la soledad? Nosotros como seres humanos necesitamos tener nuestros tiempos de soledad para poder pensar. En la vida hay 11 tipos de pensamientos, cada uno con estructuras tan tremendas. Yo debo tener mi espacio de soledad para tener pensamientos reflexivos, para tener pensamientos que me van a concientizar cómo voy en el camino, ¿sí? Lo irreal descalifica su propia verdad. Descalifica lo irreal porque se vive en un mundo ficticio. Estamos de acuerdo. Entonces, un mundo que es irreal, pero debemos poner los pies, como dice el pensamiento realista. Sabemos que hay un infierno, hay un cielo. Sabemos que o se vive bien o se vive mal. Ser realistas con todo lo que se gesta alrededor nuestro. Quiero agradecer a PRI por su pluralidad mostrada y a los miles y miles de seguidores de todos y cada uno de los programas que aquí se generan. Comparecer en tu momento te dignifica frente al cristal del anhelo. ¿Sabe que esta palabra tiene que ver, este pensamiento, con lo que habla el apóstol Santiago? El apóstol Santiago dice que nosotros debemos mirarnos al espejo todos los días. ¿Y qué más mirarnos al espejo espiritual que la palabra de Dios? Ella te dice cómo estás delante de Dios. Entonces, si yo tengo que salir a la calle, tengo que arreglarme y mirarme en el espejo para saber que estoy bien. ¿Qué más el espejo espiritual, que es el que me lleva a la salvación? Creo que tu copa, Marina, se romperá de aquí en adelante pocas veces porque sabes hacer esa introspección y en su momento arreglar lo que debas, es decir, estás reformándote constantemente y eso te engrandece, te enriquece, te hace mejor ser humano. Amén. Sí, nosotros debemos crecer espiritualmente. La persona que no crece espiritualmente se vuelve un fenómeno. Es como un niño que se quede estancado en la edad de 8 o 10 años. Espiritualmente también. Hay iglesias donde hay cristianos de 30 años y siguen siendo adolescentes porque tienen pataletas con Dios. Y hay otros que se quedaron en la niñez, están pidiendo todavía la leche espiritual
no quieren pasar a comer un alimento sólido, a madurar. Me acaba de lanzar un dardo en el aire, porque yo he sido y soy un inconforme con aquel que es el que es, y debo tener mi lección y públicamente lo reconozco. Debemos crecer, que dice el Señor que llegar al altar a una gran estatura. Poner todo en sus manos, Así es. que yo a veces no lo hago. Amén. Mostrar sabiduría es desconocer un lenguaje a medias y tomar la diferencia. Sí, allí la palabra nos habla en Proverbios capítulo 4, dice que el ser humano debe ser sabio e inteligente y será algo grandioso en las manos del Señor. Porque hay la sabiduría terrenal, pero la sabiduría diabólica también. Entonces, qué importante tener la sabiduría divina, porque sabemos que dice allí también el apóstol Santiago que hay una sabiduría que proviene del enemigo para hacer cosas que no se deben hacer. Entonces, qué importante el conocimiento de la verdad, porque la sabiduría en las manos del Señor nos lleva a un crecimiento y a la integridad. Hoy en día necesitamos ser íntegros y lo logramos teniendo la sabiduría de lo alto. Abre tu vitrina personal y por favor indica a los cibernautas a nivel mundial dónde pueden encontrar tu página, tus escritos y tu labor. www.valladoespiritual.org o .com. La página te va a llevar a tener palabra de Dios, un devocional mensual. Hay aproximadamente unos 12 artículos, donde hay un buscador donde tú tienes la necesidad de buscar, necesito saber qué es maldición, qué es atadura, qué es liberación, qué es esto. Ahí hay un buscador y vas a encontrar la respuesta a tu necesidad que la da el Señor Jesucristo, lógicamente, pero también basada en las Sagradas Escrituras. Entonces, Vallado Espiritual fue puesto en el corazón de Dios para poder desparasitar la iglesia, poder llevar a sacar esos parásitos que no dejan que la iglesia avance, que tenga un crecimiento espiritual. Entonces, la misión de Vallado Espiritual, allí como profeta y conferencista, es extender el reino de Dios, el reino de Él en la tierra, porque son los últimos tiempos y necesitamos prepararnos como la novia, dice la palabra, sin mancha y sin arruga. Allí la página tiene un departamento de información, departamento de consejería. Si necesitas consejería, lo puedes tener a través de este medio, la página web. Y también lo que necesites, allí lo vas a encontrar, guiada y dirigida por el Señor. Lo que queda claro es que no debemos cerrar nuestro círculo sin que Él sea el aire que respiramos y por el cual vivimos. Ojalá que este mensaje que tú hoy estás lanzando a nivel mundial sea asumido plenamente, Marina. Así es, yo le oro al Señor para que esta palabra que ha recibido, que sé que ha sido corta, pero el tiempo es oro en la televisión, llegue allí y penetre, dice Santiago, que se implante estas palabras para que tú puedas tener un cambio, puedas ser renovado, transformado y estés preparado para en el momento que el Señor dice que vendrá como ladrón en la noche. No sabemos en qué momento viene por nuestra vida y debemos estar preparados, no tenerle miedo a la muerte. Aquí en la tierra nos desarrollamos para poder ir a la eternidad y aquí en la tierra es donde se logra la salvación. La religión tal vez te dice que después de muerto te pueden pagar una misa, hacer rezos, ponerte el vaso con agua, una cantidad de herejías que se levantan, pero eso no es cierto. La salvación es aquí en la tierra, se logra viviendo una vida en santidad. Dice la palabra, sin santidad nadie verá el reino de los cielos. Y tenemos que cambiar un chip, ese chip que tenemos, que nos han traído por generaciones. El chip que el Señor quiere es poder decir qué fácil es la santidad, qué difícil es pecar.
qué pared blanca la que acabas de dibujar. Me gusta muchísimo. ¿Cuáles son las pulseras de vida que no deben romperse? La convicción plena, ¿verdad? Los principios y valores. Claro que sí. Son las perlas que nosotros tenemos, principios y valores que se han perdido y por eso la sociedad está moribunda, está enferma. Necesitamos otras perlas que fueron establecidas en la Biblia y somos nosotros, tú y yo, y aquellos que han creído en el Señor, y es poder ser la sal y la luz del mundo. La sal que es la que viene allí donde está la bacteria y limpia. Palabras finales, aquel mensaje excelso que quieras repartir entre todos, por favor. Dice el Señor que renovemos nuestro entendimiento. También nos enseña la palabra que la mente es el potencial del alma. Debemos limpiar nuestra alma donde están los temores, donde están las emociones, los sentimientos, y tenemos que decirle al Espíritu Santo que tome control en nuestras vidas, dominio propio, y que desparasite nuestra alma, porque un alma contaminada, lógicamente no hay una mente saludable, y necesitamos tener mentes saludables. La mente saludable te lleva a tener una vida feliz, un hogar feliz, y ir de victoria en victoria, como nos dice la palabra, y poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el todo es todo a nivel espiritual, físico y material, poder llevar esa convicción de que Él lo es todo. Pues yo quiero darle ya finiquito al programa de hoy, agradeciéndote tu comparecencia aquí. Ha sido una entrevista maravillosa, que cale, y voy a terminar con la última de las frases de autoría que dice así: la vivencia simboliza no fenecer en un recuerdo. Un abrazo y hasta la próxima.